tratando el proyecto de ley general sobre igualdad y no discriminación. Es un placer seguir compartiendo con Orlidi Hinoa y Natalia Pereira. Hablemos de este aspecto en el ámbito de los derechos humanos. Me ha llamado mucho la atención. Numeral D, por ejemplo, creo que persiste en el artículo 8. Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, acoso, intimidación, amenaza, injuria, persecución o exclusión. Yo les puedo decir que muchos de mis colegas, hombres y mujeres, violan esto sistemáticamente todos los días a través de los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo ponerle el freno? ¿Cómo habrá o cómo quedará establecida esa sanción? Para que al menos usted lo piense al escribirlo, al decirlo, al insinuarlo inclusive, no en un medio, también puede ser la expresión de cualquier ciudadano o ciudadana. Cuéntenme sobre eso porque para mí tiene especial significación. Sí, es que como hablábamos en la pausa, la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, no es un derecho absoluto como ningún otro derecho y por tanto tiene límites. Es decir, una persona amparándose en la libertad de expresión no puede, por el medio de que se trate, empezar a hacer apología al odio, utilizar frases homofóbicas, frases que inciten a la discriminación racial o a la discriminación de cualquier tipo. Entonces, esta ley consagra eso de manera muy particular por esa realidad a la que tú te refieres. Es muy común que en los medios aquí de comunicación todos los días se discrimina abiertamente sobre toda la comunidad LGBTI con palabras que es mejor ni mencionar aquí porque es muy fuerte. ¿Con esto se podrá? Sí, la ley establece sanciones específicas para esos casos. Tenemos que decir que el ámbito penal, si bien es cierto, la ley mantiene la pena que establece el Código Penal actual de 2 años de prisión para los casos de discriminación, tiene una pena también agravada cuando se trata de discriminación múltiple, es decir, cuando convergen diferentes casos de discriminación. Es el caso de la mujer que por ser mujer y negra y también joven no obtiene un trabajo, no le da un empleo, etcétera. Cuando se trata de esos casos hay una pena agravada. Pero la ley, el proyecto de ley pone un enfoque mayor no solo no en el ámbito penal, sino en otras sanciones de tipo administrativo, donde se incluyen multas, cierre de establecimiento, etcétera, por considerarlas más efectivas a la hora de prevenir estos casos. A un negocio le duele más que le den por el bolsillo a que tú le hables de 2 años de una pena privativa de libertad. Yo vi ahí de 50 a 100 salarios mínimos. De 50 a 100 salarios mínimos del sector privado. Esa es la multa que puede imponer el juez, dependiendo del caso de que se trate. También se establece una acción especial de amparo por la igualdad y la no discriminación, que es una vía mucho más rápida, mucho más expedita, que la persona tiene para poder ver resarcidos sus derechos. Es decir, que la ley contempla distintas sanciones, no solo la penal, para poder garantizar que la persona no sea discriminada y que cuando lo sea pueda entonces tener una respuesta ya sea del sistema judicial o de la administración para que esos casos no se repitan. No solamente ciudadanos profesionales sensibles con los temas, ahí estuve viendo la capacitación, el requerimiento de abogados formados en el área de derechos humanos. Tenemos en República Dominicana gente que desde ya, bueno, con las otras instituciones me imagino que sí, pero que sean parte integral de todo esto y en adelante le den curso, vayan a los tribunales, vayan a darle seguimiento, a proteger, porque una cosa es el discurso y otra cosa son las leyes que hay que defender, que hay que ir a litigio. Yo entiendo que sí, yo entiendo que por la experiencia que hemos tenido a través de este trabajo de varios años y dentro del Grupo Nacional, nuestro país está más que capacitado en esta área. Lo que pasa es, como tú dices, hay ciertas tendencias políticas, ciertas creencias religiosas, pero inclusive, por ejemplo, hasta la propia Defensoría del Pueblo, algo que a mí particularmente me sorprende, pero sí que tiene profesionales muy capacitados dentro de esa institución. O sea que sí, yo particularmente entiendo que sí, la cuestión es la voluntad propia y política también en este sentido. Y dentro de las funciones que se establecen para este Comité Nacional contra la Discriminación está precisamente promover lo que tú dices, por ejemplo, que cada vez hayan más clínicas de derechos humanos en las academias, en las universidades, UNIBE. Creo que es la única universidad, no sé si la UAS, que tiene una clínica de derechos humanos dentro de su departamento de ciencias jurídicas para precisamente asistir a personas que son víctimas de violaciones de derechos de forma pro bono, gratuita. Entonces la idea de esta ley también es promover que cada vez hayan más espacios
donde las personas puedan acudir para recibir una asesoría, para poder llevar un caso a los tribunales y poder obtener una respuesta, el verdadero acceso a la justicia, que es lo que aquí se dificulta muchas veces. Y antes de eso, perdón, el plan de capacitación, que es lo principal, porque lo que se quiere aquí es reeducar desde primaria, secundaria, básica, todos los niveles educativos, posgrado, todo, porque es que ya es una cuestión de reprogramación. Claro, claro, es la cultura. Exactamente. Entonces, la batalla más difícil. Claro, imagínate, en otros países inclusive ya hay materias de derechos humanos desde inicio de la educación básica. Fundamental. Esto es lo que se requiere y se desea con este proyecto. Y me han comunicado algunos y algunas que en nuestro país no es tal el conservadurismo, que se ha medido, que la gente ha opinado, y obviamente mundialmente hay un rechazo, pero que no es tan grave como ese grupo pequeño, conservador, retrógrado lo quiere colocar ante la discusión pública. No quiero que tampoco dejemos de conversar sobre el plazo, o sea, la acción deberá interponerse dentro de los 60 días transcurridos a partir de la ocurrencia de la acción o omisión. ¿Qué pasa cuando tenemos miedo o se nos amedrenta o se nos amenaza para que no digamos que fuimos violados, que fuimos maltratados, que de una forma u otra no tenemos el apoyo ni económico, ni familiar, ni social, no nos atrevemos a ir a una de estas organizaciones y nos quedamos sufriendo el maltrato años, años, años y más años? Sí, ese es el plazo para la interposición de la acción de amparo, que es de 60 días. Si este plazo ya ha pasado, la persona tiene otras vías también para poder accionar en justicia. Tiene la vía penal, tiene la vía civil, donde también puede ser indemnizada. Pero lo más importante es crear también, y esto el anteproyecto lo aborda, un sistema de atención también para las personas que son víctimas de discriminación. Dentro de las funciones de este comité está también promover políticas integrales de atención a las víctimas de discriminación. Como tú muy bien decías, una persona que ha sufrido un trauma, que ha sufrido una discriminación bastante grave, que le ha afectado incluso emocionalmente, que se han dado muchos casos de esto, que la persona pueda recibir una atención psicológica, que la persona pueda recibir un acompañamiento y pueda también, ya luego cuando supere el trauma, poder accionar en justicia. Todo eso se contempla dentro del anteproyecto, no solamente el tema de accionar en justicia, sino de recibir una atención que vaya más allá, que sea integral. Y que ya tenemos otras buenas prácticas, como es la ley 135-11 para el VIH-Sida, que prevé una preconsejería y una posconsejería. O sea que eso también, ese tipo de prácticas se puede trasladar perfectamente. Que con el despido me dicen que sigue ocurriendo, pero ya tenemos jurisprudencia, ya hemos ganado, hay sentencia. Sí, ya hay precedentes, o sea que sí. O sea que es posible. No, y es bueno que se diga. Inclusive es bueno que se diga, claro. O sea, vencimos, ganamos una. Ninguna persona por el hecho de ser VIH positiva puede ser despedida de su lugar de trabajo. Y eso es una ganancia importante. Y se te somete al examen sin decírtelo. No, te hacen pruebas de todo tipo. Si la persona se da cuenta de eso, también puede hacer uso de que es importante decirlo al público. Tienen que saber cuáles son sus derechos. La persona tiene todo el derecho de preguntar qué pruebas tú me estás haciendo. Tienen que detallarte cada prueba. Informado. Claro, y porque lo que generalmente sucede, que es el problema que estamos teniendo, es que los laboratorios lo envían directamente a la empresa y la persona a quien le hicieron los exámenes no se entera siquiera qué condición tiene. Claro. Eso es una barbaridad. Asimismo, una barbaridad, una violación no hay otra, de todo tipo de derechos. Natalia, Orlidia, aquí hay un aspecto también que puede ser bastante controversial en toda esta discusión, el ámbito de la orientación sexual e identidad de género. Sí. Imagínense ustedes en República Dominicana lo que representará cuando nosotros y nosotras empecemos a decir que no se puede negar o impedir el derecho de una persona a disponer del nombre de su elección bajo el alegato de que el mismo no se corresponde con su sexo. Usted nació mujer, usted tiene sus genitales, tiene su seno, su vagina, pero usted no se siente mujer, usted se siente hombre. Todo ser humano tiene derecho a concebirse como entienda. Es decir, si una persona como adulta o en la niñez o no, en la etapa que fuera, se identifica
con otra identidad de género o con otro sexo que no es con el que esa persona ha nacido, ¿en qué afecta eso? O sea, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? Como sociedad, como individuo, ¿eh? ¿En qué me afecta que esa persona pueda expresar libremente la identidad de género que ella tiene? Les pregunto para ir cerrando la mesa, Orlidi y Natalia, ¿dónde ustedes entienden que estaría el principal punto de conflicto al momento de seguir negociando, dialogando con la sociedad dominicana en su estado actual? Honestamente, con la situación de la orientación sexual y identidad de género, por ser cuestiones que están tan arraigadas y que parten de una concepción muy religiosa y conservadora, creo que sería un punto ahí difícil, pero entiendo, como tú bien dijiste anteriormente, que la población está muchísimo más tolerante de lo que se piensa. Okay. La tutela judicial, por ejemplo, y el debido proceso a estas personas, a estos seres humanos, ¿piensas tú que sería un conflicto también por la misma cultura del dominicano a la dominicana? Pienso que sería un problema sobre todo el tema de acceso a la justicia. Muchas de estas personas pertenecen a comunidades de escasos recursos, que no tienen quizás el acceso a un abogado, a una abogada que le brinde asesoría, que quizás no sepa cómo accionar en justicia, a pesar de que la ley establece mecanismos. Yo pienso que el tema de acceso a la justicia para grupos vulnerabilizados debe de tomarse también en cuenta a la hora de implementar la ley. Claro. Porque es un problema también para la comunidad en sentido general, no solamente para los grupos vulnerabilizados, imagínate, pero doblemente discriminados por ese tema. En el caso de los negocios, y con esto ya nos vamos con sus conclusiones, ¿pudiera también presentar un conflicto por el tema de las multas? No, exacto. Y también el hecho de, tú sabes, es mi negocio, yo hago aquí lo que quiera, libertad de comercio. Yo me reservo el derecho a admisión. Así que dicen. Sí. Eso pasa igual que con la libertad de expresión. Porque tú y yo conocemos abogados que van a defender eso. Pasa igual que con la libertad de expresión. Nosotros conocemos abogados que van a empezar, no, tú sabes, es verdad que hay un derecho a admisión, pero ese derecho no puede nunca conculcar ni violar derechos. Claro. O sea, si se trata de una persona que una vez ha ingresado a ese establecimiento, arma un pleito, arma un lío, crea un conflicto, evidentemente el establecimiento tiene el derecho de sacarlo. Pero de entrada, no dejarte entrar porque tú seas negro, porque tú seas mulato, porque tú seas LGBTI, porque tú seas... No. Porque tú no tienes la pinta del momento. Porque tú no tienes la pinta de una gente con dinero, no puede hacer eso. Tiene que entender que está discriminando y que pueden haber sanciones. Bueno, su conclusión, a mí me van a odiar y qué bueno, porque yo soy de las que apoya todo esto. Cuéntame, Natalia, concluyendo ya. Bueno, nosotros entendemos que esto es una real necesidad, este anteproyecto. Yo estoy particularmente contenta de que al menos estemos trabajando y que hemos estado trabajando en ello y que inclusive el propio presidente esté abierto a ello. Es tratar de dejar un poco el odio y caminar hacia el amor, claro, señores, claro. Aunque suene siempre que como dicen cliché, ¿qué es eso? Es convivencia pacífica. El odio mata, el amor construye. Claro. Yo pienso que es una discusión que ha tardado mucho tiempo en darse en esta sociedad. Aquí siempre ha habido discriminación, siempre han habido personas que son brutalmente discriminadas y pienso que ha llegado el momento, la hora de discutir, de poner en el debate público esta discusión y que cada parte presente sus argumentos a favor y en contra de esta ley, pero que lo discutamos abiertamente y que tratemos de entender la necesidad que hay de garantizarle derechos a todas y a todos, no solamente velar por mí, sino velar por todos los demás, y de eso es que se trata. Porque empezando por la Constitución, Carta Magna, Carta Política, Estado Social, Democrático y de Derecho. Entonces, laico. Si la discusión no es abierta, ¿dónde está la democracia? Gracias, mujeres, por acompañarnos en esta edición de Así las Cosas. Solamente decirle a la gente que sigamos investigando. Nos vamos a la publicidad. Cuando regresemos yo concluyo. Yo concluyo. Fíjense ahí. 2 o 3 cosas que decir. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando
progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC.